¿Sabías que Jesús no solo sanaba con sus manos, sino también con palabras específicas? Y no cualquier palabra. Usaba un salmo que tiene el poder de transformar el cuerpo y el alma. Imagina por un momento estar enfermo en tiempos de Jesús. No había hospitales, no había médicos como los conocemos hoy. Las personas buscaban sanación en Dios, y Jesús vino a traer esa esperanza. Pero Jesús no solo sanaba con toques milagrosos, también recurría a las Escrituras. ¿Alguna vez te has preguntado qué palabras usaba para traer paz y sanidad a los corazones y cuerpos? Hoy te voy a revelar cuál es ese salmo que Jesús utilizaba, por qué lo escogía y cómo puedes aplicarlo en tu vida para encontrar sanidad espiritual y emocional. Así que quédate hasta el final, porque esto puede cambiar tu perspectiva sobre la oración y la sanidad. No te lo pierdas, porque al final te daré un consejo poderoso para tu vida espiritual. En la antigüedad, las palabras no eran simples frases. Los antiguos creían que las palabras tenían poder. Los judíos, especialmente, creían que las palabras de las Escrituras tenían una conexión directa con Dios y podían influir en el mundo físico. Por eso, los salmos no eran solo canciones o poemas, eran oraciones vivas que traían paz, protección y fortaleza. Uno de los salmos más poderosos es el Salmo 91, también conocido como el Salmo de la Protección. Este salmo promete seguridad contra peligros, enfermedades y fuerzas oscuras. Y aquí viene lo más impactante. Algunos estudiosos creen que Jesús utilizaba este salmo en sus momentos de sanación. Cuando Jesús encontraba a una persona enferma o en peligro, ¿qué hacía? Recitaba las Escrituras. Y el Salmo 91 es uno de los textos que reflejan la protección divina de Dios. ¿Te gustaría conocer más sobre este salmo y cómo Jesús lo aplicaba en sus milagros? Vamos a profundizar. El Salmo 91 comienza con una declaración poderosa: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Desde las primeras palabras, nos invita a buscar refugio en Dios. Nos dice que aquellos que confían en Dios estarán protegidos de los peligros de la vida. Ahora bien, imagina que estás en tiempos de Jesús, en una época llena de enfermedades, pobreza y peligros constantes. Las personas vivían con miedo, miedo a la peste, miedo a los demonios, miedo a los enemigos. Pero el Salmo 91 les daba esperanza. Era una oración que les recordaba que Dios estaba con ellos, que podían confiar en su protección. Jesús, como rabino, conocía este salmo a la perfección. No solo lo conocía, sino que lo vivía. Cuando Jesús sanaba a las personas, estaba llevando a cabo lo que este salmo prometía: protección, sanidad y liberación. Pero, ¿cómo lo aplicaba en sus milagros? Vamos a verlo. En varias ocasiones, Jesús sanó a personas simplemente con una palabra o un toque. Pero detrás de esos actos milagrosos había algo más profundo, una fe arraigada en las Escrituras. En la cultura judía, recitar un salmo era una forma de invocar la presencia y el poder de Dios. El Salmo 91 era conocido como un salmo de protección contra enfermedades y peligros. ¿Sabías que algunos sacerdotes judíos incluso lo escribían en pergaminos y lo colocaban en las casas para protegerlas de plagas? Ahora imagina a Jesús, enfrentándose a un leproso, una persona considerada impura y rechazada por la sociedad. Mientras los demás huían, Jesús se acercaba. Y no solo lo tocaba, sino que lo sanaba con la autoridad de la palabra de Dios. Algunos creen que en esos momentos Jesús recitaba fragmentos del Salmo 91, proclamando protección y sanidad. ¿Te imaginas escuchar esas palabras en la voz de Jesús? Uno de los versículos más poderosos del Salmo 91 dice: «No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad». Es una promesa de protección total contra los peligros visibles e invisibles. En tiempos de Jesús, la gente vivía con miedo constante a las enfermedades, especialmente a la lepra y otras pestes. La medicina era limitada, y la mayoría de las personas solo podían recurrir a la oración para buscar sanación. Jesús, como Hijo de Dios, vino a traer esa sanidad. Pero lo hacía recordando siempre la promesa de protección de Dios. Al recitar o aplicar las palabras del Salmo 91, Jesús estaba reforzando la fe de las personas. Les recordaba que Dios estaba con ellos, que no estaban solos en su sufrimiento. Y cuando una persona se llena de fe,
las posibilidades de sanidad aumentan. Jesús sabía que la fe era clave en el proceso de sanación. El poder del Salmo 91 no solo está en sus promesas de protección, sino en la confianza que genera en quien lo recita. Jesús siempre decía, «Tu fe te ha sanado». Esto nos muestra que la fe y la confianza en Dios son fundamentales para recibir sanidad. Pero la fe no nace de la nada, necesita ser alimentada. Y una de las formas más poderosas de alimentar la fe es a través de las Escrituras. Jesús conocía esto muy bien. Por eso, cuando sanaba a alguien, estaba activando la fe de esa persona mediante sus palabras y las promesas de Dios. ¿Buscas inspiración y guía en tu vida? Este libro es una recopilación de los versículos más poderosos y significativos de la Biblia. Descubre la palabra de Dios y renueva tu fe. Encuentra paz y dirección en momentos de incertidumbre. Adquiere el libro en el link de la descripción. En una de las historias más conmovedoras del Nuevo Testamento, una mujer con flujo de sangre se acercó a Jesús con la esperanza de ser sanada. Ella tocó su manto, y Jesús le dijo, «Tu fe te ha sanado». ¿Qué podemos aprender de esto? Que la fe y las palabras de las Escrituras tienen un poder que trasciende lo físico. Volvamos a la historia de la mujer con flujo de sangre, porque aquí hay algo que nos conecta directamente con el Salmo 91. Esta mujer había gastado todo lo que tenía en médicos, pero ninguno pudo curarla. Según la ley de aquel tiempo, era considerada impura, y cualquier persona que la tocara también sería impura. Imagina su situación, una mujer aislada, rechazada y desesperada. Pero, cuando oyó hablar de Jesús, se llenó de esperanza. Ella no necesitó escuchar un sermón largo ni esperar un ritual complicado. Solo pensó, si tan solo toco su manto, seré sanada. ¿De dónde sacó esa confianza? De las promesas de protección y sanidad que se encuentran en los Salmos. Es probable que esta mujer conociera el Salmo 91, que promete que Dios protegerá a quienes confían en Él. Cuando Jesús le dijo, «Tu fe te ha sanado», le estaba recordando que la confianza en las promesas de Dios es lo que trae la verdadera sanidad. El Salmo 91 no solo habla de protección física, sino también de protección espiritual. Dice, «Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro». Esta imagen de un pájaro cubriendo a sus crías con sus alas es una metáfora poderosa del cuidado de Dios. Cuando Jesús sanaba a las personas, no solo estaba sanando sus cuerpos, estaba ofreciendo refugio bajo las alas de Dios. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Que no importa cuán grande sea el peligro o la enfermedad que enfrentemos, podemos encontrar seguridad en Dios. Jesús demostró esto una y otra vez. Cuando se enfrentó a los endemoniados, los leprosos, e incluso a los muertos, siempre transmitía la paz y la protección de Dios. Esto nos lleva a pensar, ¿estamos buscando refugio bajo las alas de Dios? ¿Estamos confiando en las promesas que Él nos ha dado a través de las Escrituras? Si Jesús usaba estos salmos para sanar, ¿por qué no lo haríamos nosotros también? El Salmo 91 tiene un mensaje muy claro, Dios es nuestro refugio en medio del peligro. Pero hay un detalle que a veces pasamos por alto. Este salmo menciona específicamente la protección contra enfermedades. Escucha esto, no temerás la pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. En tiempos de Jesús, las enfermedades eran una amenaza constante. No había vacunas, ni hospitales, ni antibióticos. Las personas vivían con miedo de las pestilencias, y muchos creían que éstas eran castigos divinos. Sin embargo, Jesús vino a demostrar lo contrario. Él no evitaba a los enfermos, los buscaba. Se acercaba a los leprosos, a los paralíticos, a los ciegos, y les ofrecía algo más que sanidad física. Les ofrecía esperanza, restauración y una conexión directa con el amor de Dios. Hoy, ese mismo salmo nos recuerda que no debemos vivir en miedo, porque Dios es nuestro protector. Jesús lo vivió, y nos enseñó que podemos confiar en esa misma promesa. ¿Alguna vez te has sentido vulnerable? ¿Alguna vez has pasado por una situación en la que sentías que no había salida? El Salmo 91 está escrito precisamente para esos momentos. Dice, «Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará». Es una promesa de protección en medio de la adversidad. Cuando Jesús recorría las aldeas,
Muchas personas lo seguían no solo por los milagros, sino porque sus palabras les daban seguridad. Las palabras del Salmo 91, al ser pronunciadas, traen calma al corazón. Nos recuerdan que, aunque el mundo esté en caos, Dios sigue en control. Jesús nos mostró que las palabras tienen poder. Cuando sanaba, hablaba con autoridad y con fe. Y cuando las personas escuchaban sus palabras, algo cambiaba en su interior. Sus temores desaparecían. Su fe crecía. Y, muchas veces, era esa fe la que lo sanaba. ¿Te has preguntado qué palabras estás pronunciando en tu vida hoy? Una de las cosas más impactantes del ministerio de Jesús es cómo conectaba las Escrituras con las necesidades del momento. Cuando enfrentaba enfermedades, no solo se enfocaba en el cuerpo, sino también en el alma. El Salmo 91 habla de esa sanidad integral, protección física y paz espiritual. Dice, «Con larga vida te saciaré y te mostraré mi salvación». No se trata solo de vivir muchos años, sino de vivir en plenitud, con propósito y en paz. Jesús ofrecía eso a quienes se acercaban a Él. No solo sanaba sus cuerpos, sino que también restauraba sus corazones. Hoy, podemos aplicar esa misma promesa en nuestras vidas. Al recitar el Salmo 91, no estamos haciendo un ritual mágico, estamos recordándonos a nosotros mismos que Dios está con nosotros, que no estamos solos. Y cuando creemos en esa verdad, algo comienza a cambiar en nuestro interior. Nuestra fe crece, nuestra paz aumenta, y nuestra vida se transforma. Volvamos a uno de los momentos más importantes del ministerio de Jesús, la resurrección de Lázaro. Lázaro había muerto, y su familia estaba devastada. Pero cuando Jesús llegó, no se desesperó. En lugar de lamentarse, habló con autoridad. Llamó a Lázaro por su nombre y lo trajo de vuelta a la vida. Este milagro no solo demostró el poder de Jesús sobre la muerte, sino también el poder de las palabras cuando son pronunciadas con fe. Ahora, conecta esto con el Salmo 91. Cuando leemos, «No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada», estamos declarando esa misma autoridad sobre nuestras vidas. Estamos recordándonos que, aunque enfrentemos dificultades, Dios tiene la última palabra. Jesús vivía con esa certeza. Sabía que, a través de las Escrituras, podía traer esperanza y vida. ¿Qué pasaría si tú también empezaras a declarar esas promesas sobre tu vida? ¿Crees que las cosas podrían cambiar? Jesús lo creía, y por eso lo hacía. El Salmo 91 también tiene un mensaje para los tiempos difíciles que vivimos hoy. ¿Cuántas veces nos sentimos abrumados por las noticias, por los problemas, por las enfermedades? Es fácil perder la paz y llenarnos de miedo. Pero escucha lo que dice este salmo: Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. No importa cuál sea la amenaza, Dios promete librarnos. Jesús entendía que las personas necesitaban escuchar estas promesas para fortalecer su fe. Por eso, su ministerio estaba basado en la palabra. Él no vino a ofrecer soluciones temporales, sino una esperanza eterna. Hoy, podemos seguir su ejemplo. Cuando enfrentamos dificultades, podemos recurrir a las Escrituras para encontrar fuerza y consuelo. El Salmo 91 es un recordatorio de que no estamos solos, de que Dios nos cuida. Y cuando vivimos con esa certeza, podemos enfrentar cualquier tormenta con paz en el corazón. ¿Te gustaría experimentar esa paz? Uno de los pasajes más reconfortantes del Salmo 91 dice: «Porque a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos». ¿Te imaginas eso? Dios envía ángeles para cuidarnos. Esta promesa nos muestra que la protección de Dios no es solo espiritual, también es práctica y diaria. Jesús lo sabía. Por eso, no temía acercarse a los enfermos, a los rechazados, ni siquiera a los demonios. Sabía que estaba rodeado de la protección divina. ¿Y tú? ¿Crees que Dios también te protege de esa manera? Muchas veces, vivimos llenos de temor, olvidando que Dios ya ha prometido su protección. El Salmo 91 es una invitación a confiar, a descansar en esa verdad. Jesús nos mostró que la fe en las promesas de Dios puede transformar nuestras vidas. Si Él confiaba en esas palabras, ¿por qué nosotros no? ¿Qué pasaría si comenzaras a vivir con esa misma fe?
En muchos momentos de la Biblia vemos que Jesús enfrentaba situaciones extremas con una calma impresionante. Cuando estaba en medio de la tormenta, durmiendo en la barca, sus discípulos estaban aterrorizados. Pero Jesús se levantó y dijo: «Calla, enmudece». Y el mar se calmó. ¿De dónde venía esa calma? De la confianza absoluta en las promesas de Dios. El Salmo 91 dice: «Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre». Jesús vivía estas palabras. Sabía que Dios estaba con él en cada paso de su camino, y esa certeza le daba paz en medio de la tormenta. Hoy, podemos hacer lo mismo. En medio de nuestras tormentas personales, podemos aferrarnos a estas promesas. No importa cuán fuerte sea la tormenta, Dios nos promete que estará con nosotros. ¿Estás dispuesto a confiar en Él como lo hizo Jesús? Ahora, pensemos en algo muy práctico. ¿Cómo podemos aplicar el Salmo 91 en nuestra vida diaria? Primero, debemos entender que no es solo un texto antiguo, es una declaración de fe. Cuando lo recitamos, no estamos haciendo un ritual mágico, sino reafirmando nuestra confianza en Dios. Cada vez que decimos: «El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente», estamos recordándonos a nosotros mismos que Dios es nuestro refugio. Jesús nos enseñó a vivir con esa confianza. Cuando enfrentamos problemas, enfermedades o miedos, podemos declarar este salmo y encontrar paz. Segundo, podemos usarlo para orar por nuestra familia, por nuestra salud y por nuestra comunidad. Jesús utilizaba las Escrituras para fortalecer a los demás, y nosotros podemos hacer lo mismo. Recitar el Salmo 91 no solo nos protege, también nos transforma. Nos recuerda quién es Dios y quiénes somos nosotros bajo su cuidado. Para terminar, quiero que reflexionemos en esta promesa final del Salmo 91. «Con larga vida te saciaré, y te mostraré mi salvación». Esta es la promesa más grande de todas, la salvación. Jesús no solo vino a sanarnos físicamente, vino a ofrecernos una vida eterna en la presencia de Dios. Cuando usamos el Salmo 91, no estamos solo buscando protección física, sino también una relación más profunda con nuestro Padre Celestial. Jesús nos mostró cómo vivir con esa seguridad. Él vivió cada día confiando en las promesas de Dios y nos invitó a hacer lo mismo. Hoy, quiero invitarte a tomar este salmo y hacerlo parte de tu vida diaria. Léelo, medítalo, recítalo en voz alta. Y, sobre todo, cree en sus promesas. Jesús utilizó estas palabras para sanar, y tú también puedes encontrar sanidad y paz a través de ellas. Nos vemos en el próximo viaje bíblico.